En el laberinto de la historia humana hay historias que resuenan con un eco sombrío, capaces de impresionar incluso hasta los más escépticos, y no hace nada más que cuestionarnos cómo, en nuestra cualidad de seres pensantes, podemos llegar a cometer actos aberrantes si un líder carismático pronuncia las palabras correctas. La historia de la tragedia de Jonestown es una de ellas. Hoy nos detendremos no solo a relatar, sino también a comprender una de las catástrofes más grandes de los últimos 100 años, cometido en un contexto no bélico. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, continuamos. Para entender cómo llegamos a esto, tenemos que echar un vistazo a la historia de uno de sus protagonistas. Todo comienza en Indiana en el año 1931, con el nacimiento de un hombre, Jim Jones. Hijo de padres campesinos, nace en plena década de la Gran Depresión de Estados Unidos. La crisis había afectado la economía de la mayoría de las familias. El pequeño Jim vivía en un hogar pobre, donde para colmo, su padre era alcohólico. Si tuviéramos que definir su familia en una sola palabra, sería probablemente disfuncional. Desde su infancia había algunas señales de un comportamiento extraño en el menor. Por ejemplo, algunos cercanos a la familia afirman haber visto al pequeño Jim cargando un gato muerto mientras sostenía un cuchillo. Otros vecinos en entrevistas posteriores lo describen como un niño que usualmente le gustaba crear historias o decir mentiras con el fin de impresionar. Pese a todo, y por razones que desconocemos, el joven Jim comienza a ser cada vez más cercano hacia las iglesias pentecostales, llegando al punto de transformar el evangelio y a la iglesia como su segundo hogar. Con el tiempo, el joven Jim se convertiría en el faro de esperanza para los desamparados y en una figura de autoridad incontestable para sus seguidores. Desde su adolescencia, se sintió fascinado por el papel del predicador, una vocación que lo acompañaría toda su vida. En 1956, su carisma y convicción lo llevan a fundar el Templo del Pueblo, una comunidad que se basa sobre los pilares de la justicia social, la fe cristiana y, lo más revolucionario para la época, la igualdad racial. Jones, con su habilidad innata para la oratoria, entrega un mensaje de esperanza y cambio, atrae a cientos de seguidores. Sin embargo, la presión de grupos racistas y el temor a un desastre nuclear impulsan al joven predicador y a sus fieles a migrar a Redwood Valley, en California, en 1965. Y es justamente en California donde la influencia del predicador crece de forma brutal. El Templo del Pueblo se convierte en más que una iglesia, en un estilo de vida. Era tan así que el mismo Jones convenció a sus seguidores de que vendieran sus propiedades y donaran sus ingresos como muestra de compromiso por la causa. La vida en la comunidad es rigurosa, con jornadas extenuantes dedicadas a todo, desde el cuidado de animales hasta la gestión de los recursos del templo. A medida de que Jones comienza a aumentar el número de seguidores y potenciar su poder social, también gana poder en la política, llegando a generar vínculos con el Partido Demócrata y figuras prominentes como Walter Mondale, un candidato a vicepresidente de la época. Pero detrás de esa fachada de éxito se ocultaba una personalidad muy oscura. Para la década de 1970, Jones comienza a consumir drogas y sus pensamientos se tornan cada vez más paranoicos, temiendo constantemente ser objeto de ataques o de intentos de asesinatos por sus detractores. La divinidad en persona. Total equality, a society where people own all things in common, where there is no rich or poor, where there are no races, wherever there's people struggling for justice and righteousness, there I am, and there I am. Jim sabía qué decir y cómo llegar a sus seguidores. Ahora solamente tenía que crear la idea de que él era el poseedor de poderes divinos. Y así comenzaron las simulaciones de actos milagrosos, como devolver la movilidad a una adulta discapacitada, sanar problemas de vista o curar el cáncer que todavía no ha sido diagnosticado. Sí, como lo escuchan. Ya para 1973, el Templo del Pueblo contaba con 2.500 miembros acreditados. Pero no todo era color de rosa. Ese mismo año, 8 miembros deciden salirse y acusan a Jim Jones de ser un racista y clasista. Y esto porque dentro de la jerarquía del templo, el círculo más cercano y con más poder estaba compuesto solamente por mujeres jóvenes, blancas y que tenían una buena formación de educación, algo que contrastaba claramente con la mayoría de sus fieles seguidores. Comienza a convencer a su congregación de que el mundo exterior les quiere hacer daño y da paso a uno de sus megaproyectos.
para vivir en un lugar remoto. Un país en el cual pueden hacer su sueño de vivir en paz, sin diferencias culturales y raciales. Y ahí comienza su viaje. Junto a sus seguidores viajan a Guyana, un país tropical, donde compran 1500 hectáreas y comienzan a construir, en 1974, su futuro hogar, su tierra prometida. Jones pensaba que 10 años tardarían en construir el pueblo, así que su plan era hacer un traslado que fuera progresivo. Años más tarde, en 1977, la revista New West publica un artículo con testimonios de algunos desertores del templo. En él aparecían acusaciones de abuso y manipulación. En ese momento, y con toda la presión encima, Jones toma una decisión. Les dice a sus fieles que dejen de lado sus vidas y muestren un compromiso por la causa y vayan a crear con él el pueblo prometido a Guyana. Y pese a lo descabellado que pueda sonar hoy para nosotros, para sus seguidores, representaban sus sueños, sus anhelos, el camino hacia la igualdad. Para aquellos que han vivido durante gran parte de su vida en la marginación, esto era una oportunidad única. Crear una sociedad como siempre habían querido. ¿Cuántas veces lo habrían soñado? Simplemente el desear que el mundo fuese diferente, un lugar mejor. Y él les prometía ese sueño, pero mejor aún, hacerlo con sus propias manos. Las cartas estaban echadas sobre la mesa. Se produce un éxodo masivo desde Estados Unidos hacia el pueblo en construcción. La cantidad de habitantes aumenta súbitamente de 100 personas a 900. El problema es que el pueblo solo podía soportar una población de 300. Pronto la comida comenzó a escasear y la mala alimentación comenzó a ser costumbre. Para evitar problemas, Jones comenzó a ejercer un plan de control muy estricto, con guardias armados que vigilaban continuamente las raciones de comida. Pero este control no solo era con los alimentos. Nadie en el pueblo tenía información del mundo exterior. No tenían radios, ni teléfonos, ni televisores, exceptuando, claro, al mismo Jones. Lo único que se escuchaba era la voz a través de los altavoces del campamento, del jefe predicador, hablándole a sus fieles seguidores en cualquier momento del día, mientras trabajaban, en medio de la noche, o incluso dentro de sus casas. No importaba dónde estuvieras, siempre escuchabas las voces del líder religioso. Por supuesto, él les daba noticias del exterior, lo cual no era nada más que una comida masticada, meras interpretaciones de solo lo que Jones podía permitirles que escucharan. La locura del líder religioso llegó a un punto de no retorno. Los discursos ahora solo trataban sobre cómo el gobierno los iba a destruir, cómo sus enemigos iban a atacar al paraíso que estaban construyendo. Ya nadie podía salir. Desconfiaba profundamente incluso de sus propios seguidores. Todas las noches los ponía a prueba y les decía algo como: he enviado a alguien. Va a parecer que está escapando. Es alguien a quien ustedes conocen. Alguien en quien confían. Pero esto solo es una prueba para que ustedes me lo traigan de vuelta. Cualquier acto o mención que hiciera pensar que algún ciudadano quisiera salir de Jonestown era una traición hacia la causa. No importaba si el motivo era volver o simplemente ver a sus familias. Cuando desaparecen 900 personas de la noche a la mañana, no tardan en salir las preguntas a flote. Los familiares de los fieles al templo comenzaban a preocuparse. No recibían noticias desde hace meses. Querían saber qué había pasado con sus seres queridos. Y sobre todo por los rumores, las acusaciones de manipulación y violencia que tenía el predicador Jones en su contra. Así que, puestos en campaña, los familiares se contactaron con diversos políticos para que tomaran cartas en el asunto. Pero solamente uno de ellos tomó la iniciativa: el congresista Leo Ryan, quien tenía fama de involucrarse con las causas sociales a fondo. De hecho, una de sus experiencias se cuenta que él pasó durmiendo una semana en una prisión para entender cuáles eran los problemas que vivían los reos. Como era de esperar, el congresista decide ir a ver el sitio por sí mismo y ya resolver de una vez estas preocupaciones. Así que arma un equipo con periodistas y familiares para documentar todo el viaje. El comienzo del fin. El 17 de noviembre de 1978, a las 6 de la tarde, el congresista Leo Ryan llega a Guyana y se propone ir directamente al pueblo. A primera vista es impresionante. En medio de una densa jungla había una comunidad aparentemente próspera. Tenían clínicas, granjas, guarderías, escuelas. El pueblo parece emanar un aura de felicidad y tranquilidad increíble. Los habitantes se ven bien. Ese mismo viernes,
los reciben con canciones y festejos. Era una comunidad vibrante. De hecho, el mismo Jim Jones tuvo la oportunidad de predicar y demostrar frente a todos que su comunidad estaban más satisfechos que nunca. Cuando terminó el sermón, se escucharon unos aplastantes aplausos. Todo el equipo de cámaras estaban asombrados. No era lo que esperaban encontrar, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de pasar. Ese mismo día, mientras uno de los reporteros caminaba cerca de los pabellones de la aldea, una de las personas se acerca disimuladamente a un camarógrafo. Pone en su mano un papel. El papel resbala y lastimosamente cae. La misteriosa persona lo recoge y le dice: disculpa, vi que se te cayó algo. Ten, tómalo por favor. Y en ese preciso momento, pasa un niño no mayor de 9 años y grita a los 4 vientos: ¡Él pasó una nota! ¡Él pasó una nota! Como si fuese una alarma. El camarógrafo, perplejo, lee la nota, que dice: por favor, sácame de aquí. Imagina la reacción. Llegar a un pueblo donde se ve una aparente felicidad y que de pronto te entreguen una nota de socorro. Qué mal chiste, debió haber pensado. El camarógrafo informa al congresista y las máscaras se comienzan a caer. Ahora sabían que algo andaba muy, pero muy mal en ese lugar. 18 de noviembre de 1978. El paraíso se cae a pedazos. Era una mañana con un sol radiante, pero en el ambiente se sentía una fuerte oscuridad. Ese día se suponía que los reporteros hablarían con los familiares para entrevistarlos y saber el por qué no querían irse. Pero, como si fuese una película hollywoodense, de la nada cae una tormenta. La lluvia era torrencial. El cielo se ennegrece y el viento sopla con fuerza. Era como si el aura de felicidad del día anterior hubiese desaparecido y ahora el terror se apodera del sitio. Cuando los reporteros le preguntaron a Jones sobre las notas, él simplemente dijo que son mentiras. Cualquiera podía salir cuando quisieran. Cuando los residentes del pueblo se dieron cuenta que 2 personas se iban a ir con los reporteros, todo se fue al carajo. Algunos de los habitantes se quebraron, más gente se quejaba y quería irse. La aparente tranquilidad del pueblo se había roto. Jones se acerca a calmar las aguas y les dice: no se pueden ir, mi pueblo, ¿por qué se quieren ir? O sea, claro que se pueden ir, pero ese no es el mensaje. El mensaje es que ustedes me están traicionando. Todo a vista y paciencia de los camarógrafos. Se dan cuenta de que la tensión del ambiente se está agravando. Uno de los cámaras se acerca al congresista y le dice: estás en peligro extremo, tienes que irte ahora. Y él, con un aire de arrogancia, le responde: no te preocupes, que conmigo tienes el escudo protector del Congreso. El camarógrafo lo mira atónito. Sabe que están cometiendo una locura si se quedan, mientras el congresista continúa con su labor. Segundos después, notan que un miembro del templo camina detrás del congresista, llorando y temblando. Súbitamente saca un cuchillo y grita: ahora te vas a morir. Todos los del equipo saltaron sobre él. Mientras gritaba, el camión que iba a llevar a los detractores para súbitamente. Todos ven como el congresista Ryan comienza a caminar con manchas de sangre en su camisa. Y esto era sumamente impactante. Todos en el equipo de rescate veían al congresista como el protector del equipo, el honorable representante de los Estados Unidos. Cuando vieron lo que le había pasado, supieron que todo se había ido al demonio. Pronto sonaron los altoparlantes con la voz de Jones. Llamaba a todos para una reunión de urgencia. El pueblo acudió rápidamente. Con la distracción perfecta, el equipo aprovechó y condujeron de vuelta al aeródromo. Pero mientras conducían, vieron a lo lejos como un camión de carga llegaba antes a la pista de aterrizaje. Se bajan 3 personas. Por alguna razón, caminan por los alrededores. Cuando el equipo llega a la pista, los miran fijamente, como si estuvieran buscando algo entre ellos. Hay una pausa. Nadie dice una sola palabra. Los extraños caminan nuevamente de vuelta al camión, pero esta vez conducen más de cerca, hacia un costado del aeroplano, donde finalmente paran. Estos extraños se bajan una vez más. El equipo los mira atónito. ¿Qué se supone que están haciendo? Súbitamente, comienzan a disparar a quemarropa. Todos corren por sus vidas. Se cubren detrás de las ruedas del aeroplano, pero solo se escuchan disparos. Entre gritos se escucha a uno de los camarógrafos: ¡me dieron! Mientras se recuesta en el piso. Una de las desertoras se hizo la muerta, pero aún así
se acercaban para rematarla y dispararle a su cuerpo a quemarropa. Finalmente, se escucha una voz que dice: «El congresista Ryan está muerto». Y de pronto, solo se escuchaba el motor de la avioneta. Todos en el pueblo estaban reunidos en el pabellón principal. Jim Jones les da la noticia a sus seguidores: «El congresista ha muerto. ¿Creen que nos van a permitir esto? Ellos van a venir a torturar a nuestra gente, a nuestros ancianos, a nuestros niños. No podemos permitirlo». Pero no todos estaban de acuerdo. Una de sus seguidoras habló y dijo: «Yo no quiero morir aquí. ¿Por qué vamos a arrojar todo por lo que hemos trabajado tan duro? Veo a los bebés y pienso que ellos sí merecen vivir». «Estoy de acuerdo», replica Jones. «Pero ellos merecen más. Ellos se merecen la paz». Mientras Jones persuadía a la minoría disidente, todo ya estaba planificado. El cuarto en cada esquina estaba custodiado por guardias armados. Mueran con respeto, con dignidad. Estamos haciendo un acto revolucionario, protestando por las condiciones inhumanas del mundo. Sentencia Jones. Y pese a que el debate se extendió por más tiempo, como ya se lo habrán imaginado, la opinión popular era el suicidio revolucionario. Las voces disidentes pronto fueron sublevadas a la opinión de la mayoría. 913 personas murieron en Jonestown a causa de beber jugo de uvas con cianuro y otras drogas. 5 personas lograron escapar por la jungla. Otras 5 personas fueron asesinadas en el aeródromo. Aproximadamente 80 de los residentes de Jonestown estaban fuera ese día y sobrevivieron. Gracias a ellos y a los múltiples registros, audios grabados, videos, notas, es que hoy conocemos su historia. La tragedia del Templo del Pueblo pasó a ser una de las mayores catástrofes hechas por el ser humano contra sí mismo. Y nos abre preguntas: ¿cómo una persona, simplemente con el poder de la oratoria y de sus ideas, pudo convencer a una multitud de terminar con lo más importante que tenemos a nuestra disposición?